Vamos a la primera cita, a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Hoy juegan las Chivas contra la América. Esas chivitas. Génesis 1:11. Génesis 1:11. ¿Listos? Dice en el 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En el 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Vio Dios que era bueno. Está bien interesante este versículo porque dice: si tú tienes una semilla de manzanas, ¿qué crees que te va a dar? Manzanas, ¿verdad? Si tú tienes una semilla de naranjas, ¿qué te va a dar? Naranjas, ¿verdad? Está interesante esto. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Le puse este tema: ¿qué hay en tu jardín? ¿Qué hay en tu jardín? 13, 24 de Mateo. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancarla, la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Qué interesante parábola, porque cuando llueve, todo crece. ¿Alguna vez has tenido un jardín donde quisieras que solo se regaran, ¿verdad?, las plantas bonitas que tienes? Pero llueve y ¿qué sucede? Todo crece. Semillas buenas, sí, malas. Porque esto nos enseña algo muy interesante. Cuando llueve, todo crece. Cuando cae agua, todo crece. Cuando la palabra del Señor viene sobre nuestras vidas, que es el agua, todo crece. Semillas buenas y semillas malas. Es interesante algo que sucede cuando alguien toma embajadores. Cuando alguien toma embajadores, suceden dos cosas. La primera es que crece exponencialmente en su relación con Dios, o la otra es que se aleja de Dios. Esas dos cosas suceden porque todo crece con la palabra de Dios. Si hay una raíz de amargura, una semilla de raíz de amargura, crece y se hace más fuerte. Si hay una semilla de hambre por Dios, crece y se hace más fuerte. Porque cuando llueve o cuando cae agua, todo crece. La semilla de trigo y la cizaña. Dice la parábola que un hombre salió al campo, sembró, pero vino el enemigo y sembró también cizaña.
Ahora, le preguntan los trabajadores al dueño y le dicen, oye, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y él le dice, no, no la quites. Porque si la quitas te puedes traer juntamente el trigo o la semilla buena. Qué interesante, porque la semilla de trigo y la cizaña son muy parecidas. ¿Cuántas veces en nuestra vida el enemigo o el diablo vienen y siembran una semilla en nuestro corazón que parece palabra de Dios? Como por ejemplo, ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Parece palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Es una mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás. En ninguna parte de la Biblia vas a leer que viene esto escrito. La verdad es que no. Te voy a decir por qué es una mentira de Satanás. Porque es muy cómodo culpar a Dios por lo malo y por lo bueno que sucede en mi vida. Si yo tengo esta semilla que el diablo plantó en mi corazón y yo la retengo, que se parece a la palabra de Dios, que parece algo bueno, entonces yo voy a pensar que las enfermedades, que los problemas de dinero, que los problemas que tengo en mi vida, Dios los está permitiendo. Porque todo se mueve según su voluntad. Y la verdad es que no. Es una tontería creer que las cosas malas vienen de Dios. Hay personas que creen cosas tan malas acerca de Dios, que si yo le hiciera eso, que ellos creen que Dios les hace a sus hijos, si yo le hiciera eso a mi hija, yo estuviera en la cárcel. Hay gente que cree que Dios los va a dejar sin comer o que Dios les puso una enfermedad para probarlos. Si yo le hiciera eso a mi hija, yo ya estuviera en la cárcel. La verdad es la palabra de Dios. Si no está escrito aquí, entonces es una mentira. Ahora, quiero leer en Marcos capítulo 9. Y voy a leer en el versículo 14. Marcos 9, 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les dijo, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Viene un papá con Jesús y le dice, oye Jesús, ¿sabes qué? Mi hijo está endemoniado.
El papá creía que el problema era el demonio, pero Jesús vio que el problema era la semilla de incredulidad que había dentro de él. El problema nunca es lo externo, el problema siempre es lo interno. El problema no era que había pleitos en el matrimonio. El problema siempre fue que siempre hubo una semilla de infidelidad puesta dentro de ti. El problema nunca fue los problemas financieros. El problema siempre fue que había una semilla de mentalidad de pobreza dentro de mí. El problema nunca es externo, el problema es interno. Se acerca el papá al hijo y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema. Hay un demonio metido dentro de mi hijo. Y Jesús le dice, el problema no es el demonio, el problema es la semilla de incredulidad que está dentro de ti. Y le dice Jesús, si puedes creer, si puedes solucionar esta semilla de incredulidad dentro de ti, el problema se acaba. Qué interesante. Viene el hijo, está delante de Jesús y el demonio comienza a manifestarse. Comienza a tratar de alterar la realidad natural, porque el diablo sabe esto perfectamente. Si puede modificar, si puede alterar la realidad natural, puedes perder de vista lo que ya te enfocaste en el ámbito espiritual. Hay una palabra de parte de Dios que te dijo, tú fuiste sanado. Hay una palabra de Dios que te dijo, tú fuiste prosperado. Hay una palabra de Dios que te dijo, yo restauré tu familia. Hay una palabra de parte de Dios que te dice, yo restauré tu matrimonio. Y entonces estás teniendo esto en el ámbito espiritual y estás aferrándote a esto, a esta palabra de Dios. Y de repente llegas a tu casa y otra vez hay problemas. Porque el diablo sabe que si modifica el ámbito natural, puede hacer que pierdas de vista lo que ya Dios te habló en el ámbito espiritual. El problema casi nunca es externo. Casi siempre es interno. Y después le dice Jesús, está con sus discípulos y le dicen, bueno Jesús, ya vimos que pues lo liberaste. Si tú nos diste autoridad para hacerlo, ¿por qué entonces nosotros no pudimos liberarlo del demonio? Y entonces Jesús les dice, es muy sencillo, esto solamente se soluciona con oración y ayuno. ¿Y entonces por qué Jesús no ayunó ni oró antes de liberarlo? Si la solución era ayunar y orar, ¿por qué Jesús no lo hizo? Jesús le está diciendo a tus discípulos, si tú ayunas y oras, tú puedes solucionar el conflicto. Pero entonces, ¿por qué Jesús no lo hizo? A veces el ayuno, el cristiano, ¿verdad?, lo toma más bien como una huelga de hambre hacia Dios. Dios, si no lo hace, hasta que no lo hagas, yo como. Yo, si te soy honesto, la verdad es que no creo que el diablo se intimide con que yo deje de comer. No creo que el diablo me diga, mira, Diego no está comiendo, bueno, ya lo voy a dejar en paz. La verdad es que no creo. Pero muchas veces hacen el ayuno de esta manera, como una huelga de hambre contra Dios. Y la verdad es que el ayuno muchas veces sucede, ¿por qué? Porque yo me metí en la mañana y estoy escudriñando la palabra y tengo mucho más hambre de esto que de la comida natural. Y entonces sucede un ayuno. Y después les dice, y también con oración. En la oración yo descubro quién es Dios y quién soy yo. Entonces Jesús les dice, si tú puedes descubrir quién es Dios, quién eres tú, el problema se resuelve. Porque el problema casi nunca es externo.
Acompáñame a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Y vamos a leer el 23. Fíjate cómo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, Dios guardará tu corazón. No dice esto. Dice, sobre toda cosa guardada, Dios te está diciendo, tú, Diego, guarda tu corazón. Hay un pasaje interesante en la Biblia donde le preguntan a Jesús, bueno, ¿y qué onda con el perdón? Y Jesús le dice, mira, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Jesús no estaba diciendo, si René viene y le pega a Diego en esta, que ahora Diego va y le diga a René, oye, me faltó este lado, enderezame ahora este lado, ¿no? No está diciendo esto, está diciendo, no le des a alguien el poder de controlarte. Nadie nos puede hacer enojar. Yo decido enojarme. Nadie me puede ofender. Yo decido ofenderme si tú te equivocas. Proverbios 4 dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces alguien me dañó a mí porque yo no guardé mi corazón. Yo no puedo estar culpando a alguien más del daño que yo tengo. Yo no puedo echar la responsabilidad sobre alguien más, sobre algo que me hizo, porque yo no guardé el corazón. El diablo pone estos dichos que parecen buenos, porque entonces yo le echo la culpa a Dios constantemente. No, es que Dios no quiso que me dieran eso. No, es que Dios no me ha querido sanar. No, es que Dios, ¿me explico? Y la verdad es que Dios a tal punto ya me quiso sanar que hace más de 2000 años tomó la enfermedad y la puso sobre su Hijo. Entonces necesitamos tomar responsabilidad sobre mi vida. Nadie me puede dañar a menos que yo exponga mi corazón hacia Él. Si yo le expongo el corazón, esa persona me puede dañar. Si yo guardo mi corazón, nadie me puede dañar. Es que me fui de la iglesia porque ahí me lastimaron. No te lastimaron. Tú permitiste que te lastimaran. No es que fui infiel porque en mi matrimonio y todo esto. No. Tú fuiste infiel porque así lo decidiste. Porque no guardaste tu corazón del daño. Tú expusiste el corazón y tú decidiste que lo dañaran. O en otras palabras, permitiste que alguien más te controlara. Permitiste que alguien más sembrara una semilla. Y esa semilla comenzó a dar fruto. Ahora es interesante esta parábola de Jesús y los principios que Dios establece al principio de la humanidad, porque dice, toda semilla producirá según su género. Tú no puedes tener una semilla de rencor en tu corazón y tener frutos de felicidad, porque toda semilla se reproduce según su género. Si tú tienes una semilla de rencor en tu corazón, tú vas a tener rencor en tu vida. Es lógico esta cosa. Si yo siembro una semilla de manzanas, yo voy a tener un manzano. Si yo siembro o permito que alguien más siembre en mi corazón una semilla de amargura, yo no puedo vivir feliz toda mi vida. Yo seguramente voy a estar amargado. Pero si siembro una semilla de gozo en mi corazón, seguramente tendré gozo por encima de las dificultades. Entonces lo que necesitamos, creo yo, es guardar nuestro corazón, dejar de culpar a alguien, porque la Biblia dice, guarda tu corazón. No dice Dios guardará nuestro corazón. Él no es el encargado de guardarlo. Si yo estoy ofendido, es porque así lo decidí yo, no porque alguien me ofendió.
Dice que vino el malo y sembró una semilla. Cuando yo puedo ver la semilla y sé que es una semilla mala, entonces la semilla es sembrada en mi corazón. Y yo empiezo a ver que esta semilla comienza a crecer. Si yo a esta plantita que está creciendo le quito lo malo, cuando todavía está pequeña, lo puedo hacer con la mano y casi no le duele a la plantita, porque lo hago cuidadosamente, le quito lo malo. Pero si la planta sigue creciendo y yo no lo quité cuando era pequeña, lo tengo que hacer con unas tijeras. Seguramente le dolerá a la planta un poquito más. Si no lo hice, la planta seguirá creciendo y entonces ya no lo tengo que hacer con unas tijeras. A lo mejor ahora con una navaja, seguramente le dolerá más. Si no lo hice, la planta seguirá creciendo y tengo que quitarle lo malo, a lo mejor con unas tijeras de jardinero, seguramente le dolerá más. Si no lo hice, la planta seguirá creciendo y ahora necesito quitarle lo malo con un machete y comenzar a golpear hasta que se quite, seguramente le dolerá más. Si no lo hice, la planta seguirá creciendo y entonces ya no es con un machete, ahora es con una motosierra, seguramente le dolerá más. La plantita es nuestra vida. Si yo no atiendo cuando lo malo está pequeño, entre más pasa el tiempo, más me dolerá. Posiblemente, al principio solamente es una página de pornografía. Si yo no la atiendo ahí, seguirá pasando el tiempo. ¿Y sabes cuál es el final? Que alguien pueda perder a su familia. Seguramente duele más que lidiar con una página de pornografía. Seguramente duele más. Una falta de rencor. Tú puedes leer la Biblia y te vas a dar cuenta que a veces venían los enfermos con Jesús y Jesús no les decía sé sano. Jesús les decía tus pecados te son perdonados. ¿Por qué les decía tus pecados te son perdonados? Si ellos venían buscando sanidad. Porque Jesús estaba sanando o estaba arrancando una semilla que estaba en su corazón, que estaba produciendo la enfermedad. ¿Cuál era esta semilla? Culpa y condenación. Me sentía tan culpable de lo que hice que merezco estar enfermo. Entonces Jesús no se enfocaba en lo natural, se enfocaba en lo invisible y quitaba la semilla y el problema estaba resuelto. ¿Cuáles son las semillas que posiblemente están sembradas en mi corazón o en mi mente que no están produciendo los frutos que yo quiero? Yo no necesito enfocarme en la cosecha. Si yo no quiero más cosecha de esa, yo no tengo que estar corte y corte la cosecha. Yo necesito cambiar la semilla. Si ya no quiero estar enojado todo el tiempo, si ya no quiero estar amargado todo el tiempo, si ya no quiero estar en depresión todo el tiempo, si ya no quiero estar de esta manera todo el tiempo, yo necesito cambiar la semilla. ¿Cuál es la semilla que está produciendo esta cosecha? Porque todo se reproduce según su género. Entonces muchas veces nos enfocamos más en la cosecha. Ya no me quiero enojar, ya no me quiero enojar. Pero ¿qué es esta semilla que provoca que te enojes? Si nosotros cuidamos nuestro corazón, nadie puede dañarnos. Con esto no te digo que vayas por la vida dañando a todos y después les digas, no cuidaste tu corazón, es tu culpa. ¿Me explico? ¿Sabes qué va a suceder? Te vas a quedar sin amigos. Pero necesitamos guardar nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Convivimos con humanos que tienen errores. Guardo mi corazón
y entonces no permito que tú me controles. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. ¿Listos? Fíjate cómo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Con razón, Dios nos dice que guardemos el corazón, porque de ahí salen las cosas. Segunda de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No existe esta impaciencia en este ser llamado Satanás. Satanás es muy paciente, muy paciente. Pone un pensamiento en una persona donde le dice, mira, él parece que te hizo una cara. Pone ese pensamiento. La siguiente semana dice, mira, no te saludó. La siguiente semana dice, mira, ¿ves? Cuando vas llegando se voltea. Y así durante un año. Y espera pacientemente, porque sabe que si tú mantienes esa semilla ahí, al final del año tú te vas de la iglesia. Pone una semilla de lujuria. Ve la página, no pasa nada. Y pasan 2 años y él está tranquilo esperando. Y pasan 7 años, 10 años, 15 años, tranquilamente. Él sabe que al final de los 15 años, esa persona se va a divorciar. Es un ser paciente que solamente busca poner un pequeño pensamiento en una persona. Busca meter una pequeña semilla y solo espera que crezca y que dé fruto. Satanás no es tonto, es muy inteligente, pero Dios es más. Por eso nos dice esto, todo pensamiento que tengas, Diego, necesitas tomarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, para que ahí en esa obediencia estos pensamientos sean filtrados y puedas quedarte con aquellas semillas que los frutos son buenos. Satanás no es tonto. Necesito tomar cada pensamiento en mi mente y someterlo a Cristo. Y decir, Dios, examina mis pensamientos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. 4:6. ¿Listos? Dice,
por nada te afanes, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, no te afanes. El pensamiento que tienes acerca de salir de deudas, no te afanes, sé paciente para que el día que se te presenta una oportunidad de robar, no lo hagas. Sé paciente, entrega estas preocupaciones en oración a Dios, para que a través de esta oración Él guarde estos pensamientos y este corazón y puedas tener los frutos que buscas tener en tu familia. Y puedas tener estos frutos que buscas tener en tus hijos. Y puedas tener estos frutos que buscas tener en tu negocio. Y puedas tener estos frutos que buscas tener en tus generaciones. Si tú oras, dice Filipenses, Dios guardará estos pensamientos y este corazón, porque arrancará los afanes que pueda traer el mundo a nuestra vida. La antesala de la parábola de la cizaña y el trigo, la antesala es la parábola de las tierras, de los tipos de tierras. Una tierra de piedra, una que no tenía, otra que sí, otra que tenía profundidad. Guarda nuestro corazón para que la tierra sea fértil y cuando caiga la palabra de Dios pueda producir fruto. En Juan 15, Dios limpia la vid para poder seguir teniendo frutos. Acompáñame a Gálatas 6. Gálatas 6, 7. Y ya con esto vamos a cerrar. Dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Lo vamos a leer otra vez, ¿te parece bien? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sabes por qué no veo películas de terror? No porque sea religioso, sino porque no quiero que a medianoche que me dé sed, baje y sienta que alguien me esté viendo. No quiero eso. Una vez había dos chavos aquí como de 15 años y nos dijeron a Isabel y a mí, oye, ¿nos pueden llevar a ver una película de terror y que está bien buena y que la fregada? Y ya pues vamos, ¿ah? Llegamos al cine. A los 15 minutos de la película yo tenía uno sentado en mis piernas abrazado y el otro Isabel, sin querer ver la película. Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué quiero cosechar? Está bien interesante esta cita porque dice, no te engañes. No vas a cosechar algo que no has sembrado. No va a suceder. Y luego dice en el 7, en el 8, perdón. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No necesitamos engañarnos. Solo necesitamos ser honestos con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? La verdad es que sí me lastimó lo que me hizo mi hermano porque expuse mi corazón. No fue su responsabilidad, fue la mía porque no guardé el corazón. Pero aquí estoy porque me lastima esto.
porque es una falta de perdón. Necesito que me ayudes a sanarlo. ¿Sabes qué, Dios? La verdad es que sí estoy enojado con mi papá porque me abandonó. Sí lo estoy. Necesito que me ayudes a sanarlo. ¿Sabes qué, Dios? La neta es que sí soy bien chismoso. Me gusta hablar de la gente. Ayúdame a sanar esto. Y entonces Dios comenzará a sanar. Tenemos un Dios bueno, que lo que busca es que usemos los principios a nuestro favor. Si tú no usas el principio a tu favor, el principio operará en tu contra. ¿En qué sentido? Tú siembra amargura y de aquí a 10 años ¿sabes qué vas a tener? Muchos frutos de amargura. Tú siembra gozo y ¿sabes qué va a suceder? Cuando vengan dificultades en el mundo, tendrás gozo por encima de la dificultad. El mundo se puede estar cayendo, pero tu corazón está confiado y gozoso que dependes del Padre que no te abandona. Siembra lo que quieras ver en tu vida. Necesitamos revisar qué hay en nuestro jardín. ¿Qué sembré en mi jardín? ¿O qué sembró alguien que yo lo permití? Y necesito tener responsabilidad sobre eso. Ya no tenemos que culpar a nadie. Ya no necesito responsabilizar a nadie. Yo fui el responsable. Pero aquí estoy, Dios, siendo honesto para sanar lo que sea necesario sanar. Ya no quiero este fruto. Por eso vengo a atender la semilla. Vamos a orar, ¿te parece bien? Dios, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Papá, decidimos perdonar a toda persona que nos haya ofendido, consciente o inconscientemente, papá. Mi Dios, y también pedimos perdón por aquellos que ofendimos, que nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta, papá. Mi Dios, sana toda semilla de orfandad. Papá, sana toda semilla de una mentalidad de pobreza y de escasez. Papá, sana toda semilla de enfermedad. Sana, papá, toda semilla de lujuria, papá. Sana toda semilla de inseguridad y de celos, papá. Hoy decidimos arrancar estas semillas porque ya no queremos más estos frutos, papá. Queremos cosechas buenas. Mi Dios, trata en nuestro corazón y como decía David, examina nuestros pensamientos para que puedas exhibir las cosas que están mal. Gracias, papá. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero no solamente para ayudarnos a llevar a cabo planes, sino también para ayudarnos a exhibir las cosas que están mal. Por eso es que el Espíritu Santo de repente saca a luz una infidelidad, porque sabe que esa infidelidad está haciendo daño al matrimonio. El Espíritu Santo también viene a exhibir las cosas que están mal para que puedan ser sanados. Este es el Dios que tenemos, que nos ama profundamente y que se metió dentro de nosotros. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Le damos un aplauso.